Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Hola, hola. ¿Todo bien? Bueno, arrancando hasta... Me están contestando ya. Bueno, ahí abro el formulario, antes que nada. Ya pongo el link por las dudas, lo vuelvo a repasar siempre. Vamos. Y están entrando las cosas. Listo, perfecto. Bueno, vamos a mirar un poquito, nada más, un poco lo que estuvimos haciendo hasta la clase anterior. No le subí el ejercicio porque no había ningún ejercicio en sí, sino que eran más bien páginas que hicimos para probar Git. Eh, Así que no hay mucho para subir. La idea de hoy es que arranquemos de a poquito a ver JavaScript, ¿sí? Voy a explicar un poco cuestiones básicas, ¿sí? Las primeras 2 o 3 clases son bastante básicas, pero bueno, nada, hay que ir de cero, así que tengan un poco de paciencia, sobre todo aquel que conoce un poco más. Pero bueno, eso es lo que vamos a tratar de arrancar hoy. ¿Qué más les iba a comentar con respecto a esto? Sí. Hay toda una clase que debería usarse, pongo énfasis en debería, porque la verdad que los profes no lo hacemos así, para hablar un poco de la historia, digamos, de JavaScript, desde dónde nació, diferentes versiones que fueron saliendo. La verdad es que nosotros vamos a tratar de eso, pasarlo de largo, digamos, está en el aula virtual. Si ustedes entran, la tengo acá el aula virtual. Fíjense que después del integrador se abrió una unidad que dice JavaScript, ya la deberían ver, ven que está medio colgado. En material imprimible hay contenido sobre esto que les menciono, ¿sí? Fíjense después si tienen tiempo, si tienen ganas, les hablo un poco de esto que yo les menciono y bueno, la idea es que eso lo puedan leer en sus tiempos libres y nosotros tratemos de darle de una a, a lo que es la práctica, que es lo que a todos, no voy a decir nos interesa, pero sí lo que más nos sirve, ¿no? Porque la verdad que este contenido que está acá también está bueno y es interesante, pero bueno, al ser contenido teórico prefiero que lo lea cada uno de ustedes y que nosotros hagamos de manera sincrónica eh, lo que tiene que ver con prácticas, ¿sí? Es un poco la idea de hoy. A ver, esperen que quiero entrar. Ya arrancamos. Ahí les presento la pantalla. Esperen un cachitín. Presento la pantalla. Bueno, como para hacer un hilo conductor antes de arrancar de una de JavaScript, charlamos un poquito de lo que hicimos en la clase pasada. De paso les pregunto antes de arrancar si tienen alguna duda o consulta con respecto al integrador, cómo vienen con ese tema, si quieren que, no sé, la clase que viene o, o la próxima le demos algún tiempo al integrador para verlo o para charlarlo. También es importante, que esto me lo decía un compañero, que si ustedes tienen una comunidad, un grupo de WhatsApp o algo, que se puedan compartir algunas cosas entre ustedes, porque la verdad que eso siempre, siempre sirve, siempre funciona. Pero bueno, nada, después cualquier cosa me van preguntando, el integrador no hay mayor inconveniente en eso, ¿sí? Mientras esperamos que sigan sumando compañeros. Buenísimo, excelente, Pedro. Cristian, ¿vos estás hablando? Porque me parece que te estás muteado, ¿eh? No sé si hablabas conmigo por ahí. Yo no te escucho, no sé el resto, pero...
Tranqui, cuando arregles, me consultás, no hay ningún drama. Yo de paso voy chequeando. Estoy compartiendo, sí. Bueno, simplemente lo que hicimos la clase pasada fue conectamos nuestro repositorio remoto, ¿sí? No es esta cuenta, sino era la otra, la de esta compu, a nuestro repositorio local de Git para poder subir los archivos al repositorio, ¿sí? Hicimos una especie de lenguaje, de ejercicio, estaba leyendo el lenguaje acá, de ejercicio entre dos personas como para compartirnos el código y ver cuáles son las instrucciones básicas y principales de Git para, eh, para poder utilizar esta tecnología, ¿sí? Vimos cómo poder traernos información del repositorio remoto si es que este había cambiado. Y obviamente vimos cómo podíamos subir nuestros cambios o, por ejemplo, que también trabajamos algo, vimos algunos ejercicios, nuestra rama al repositorio remoto, ¿sí? Después lo más importante, bueno, no sé si lo más importante, eso lo agregué yo. Vimos también con el propietario de la cuenta, que era la otra computadora, cómo hacer un merge entre dos ramas, vimos que la podíamos eliminar o que la podíamos dejar. Y por último, vimos también cómo podíamos deployar, bueno, no sería deployar, creo que Git usa la palabra deployar, si mal no recuerdo, pero sería más un publicar páginas, ¿sí? Para poder ver los resultados, ¿sí? Nosotros es lo que deberíamos hacer. Sí, Cristian, escribí la consulta ahí, no hay drama, yo ahora la leo. Lo que deberíamos hacer es nuestro integrador o nuestro trabajo lo podríamos deployar tranquilamente sin ningún problema en GitHub. ¿Sí? Acá no habla de deploy, perfecto. Git brand page is currently design, a source payload to enable, ok, sí, no habla de ni deployar ni publicar, ¿sí? Pero sí, la respuesta sería, lo correcto sería publicar, porque la verdad es que no estamos haciendo ninguna instalación. Nosotros con esta opción de GitHub Page podríamos tranquilamente publicar nuestro integrador y ustedes me podrían mandar su link de GitHub, así como este que está acá, y además la página publicada. Lo único que tendría que hacer es hacerle clic a esa URL y ya me redirige eh, a la página funcionando. No más que eso, y con eso es más que suficiente. Así que no habría ningún drama. ¿Qué más? Bueno, no mucho más que eso. No sé, Cristian, si vos tenías una duda, pero escribíla ahí, no hay drama, no tengo problema. Lo que vamos a hacer hoy es arrancar con JavaScript, ¿sí? A ver, nadie se asuste porque es un paradigma diferente a lo que nosotros estuvimos trabajando ahora. Paradigma en el sentido de que es distinto a lo que estuvimos viendo, ¿sí? No es tan visual como toda la parte de Bootstrap o lo que es CSS, pero como cualquier... esto es como la matemática, ¿sí? Por más que te lo expliquen, la única manera de hacer o de practicar, de que nos salga es practicando, no hay vuelta que darle. Estos comentarios obviamente van más apuntados a aquellos chicos que quizá no tengan mucho conocimiento de programación, lo cual está perfecto, ¿sí? No, hago la mención simplemente para que se tomen su tiempo para practicar, nada más que por eso la hago. Y que pregunten, ¿sí? Y para el que tiene un poco más de conocimiento, van a tener que tener un poquito de paciencia y vamos a tener que entre todos nivelarnos para poder avanzar en cosas más complejas, ¿sí? Sobre todo, a mí lo que más me interesa, no quiero usar la palabra preocupa porque no es, sino me interesa, es que nosotros cuando veamos Java, dentro de un tiempo, ven que ustedes notan que se pasa muy rápido las clases, cuando veamos Java, vamos a rever algunas cuestiones que vamos a charlar hoy. Es más, resulta casi imposible no hacer unas analogías
con otros lenguajes de programación, así que las voy a hacer. Pero lo que les quería decir es que cuando veamos Java, vamos a rever algunas cosas que vamos a ver estas clases, pero vamos a entrar en el terreno de lo que es programación orientada a objetos, que se vuelve un poco más complicado, ¿sí? Y trabajamos con muchas definiciones, con muchas cosas que son un poco más complejas, así que hay que estar muy atentos y hay que practicar mucho, ¿sí? Y más aún, y esto ya, con esto cierro y arrancamos, si alguno de ustedes quiere seguir la especialización de Spring que se da el cuatrimestre que viene, ahí hay que estar como bastante canchero, ¿sí? Porque es una especialización que va muy rápido, donde se ven muchas cosas complicadas o, bueno, bastante difíciles eh, de entender de una, pero muy fácil si uno se sienta después a la tarde o a la noche o en el momento que sea y practica lo que hizo, ¿sí? Es como que de una vez resulta como, uy, qué lío es esto, pero cuando uno se sienta con cuidado y practica, sale rápido. Sí, hay especialidades, otras, pero no para Java. Para Java es Spring nada más. Sí. Eh, no, en Java no, vamos a usar un IDE más apropiado para Java. Bueno, sí es más apropiado, pero sí. Eclipse, NetBeans, IntelliJ. A mí me gusta usar Eclipse o NetBeans, pero IntelliJ también podría ir. Bueno, nada, vamos a arrancar con esto. Vamos a hacer así. Sí o sí voy a requerir por ahora de lo mismo. Sí voy a crear una carpetita. Bueno, no estoy presentando, pero ya saben cómo hacemos. En nuestra comisión, que es la 48, nos vamos a saltear un par de clases. La de hoy es la 15, porque no guardé nada de las anteriores. No me acuerdo. ¿Quién se acuerda si es la 15? Ahí creo que sí. La 14. A ver, esperen que me fijo en los videos subidos, porque no quiero hacerles lío, me van a matar, si no. Tiki, tiki, estamos en YouTube. Ah, no, yo voy a hacer lío, claro. Esperen un segundito. 48. Claro, la última clase que subí es la 14. Así que es la 15, sí. Debería ser la 15. Yo estoy mirando los videos, por eso digo Ale y Karin, ¿eh? Creo que es la 15. Bueno, ahí queda una carpetita 15 en nuestro repositorio local. Ahora lo podemos llamar con propiedad, ¿sí? Voy a abrir mi Visual Studio Code. Ayer un compañero de otra comisión me pasó una extensión que podíamos utilizar, pero la verdad es que a mí no me funcionó. Así que no sé, no se las quiero recomendar por las dudas. Después, con más tiempo, la voy a revisar a ver si es algo que yo hice mal cuando la instalé o no sé, es una extensión media y no funciona del todo bien. Lo único que voy a hacer es, en esta clase 15, voy a crear un nuevo archivo, index.html, y en el mismo HTML5, ¿sí? Esto lo voy a dejar por ahora, ¿sí? Porque quiero forzar un error para mostrarles algo. Vamos a hacer así, vamos a ver conceptos básicos, pero lo primero que les voy a mostrar, ¿sí? Es lo que se conoce como la consola, ¿sí? Del navegador. Para lo cual yo voy a tirar un Go Live acá. Tiki. Me voy a venir acá. Admitimos a alguien, de paso. Y voy a abrir ahí, ¿sí? Ahí tengo este proyecto, esta página levantada en ese navegador. ¿Sí? Obviamente no me muestra absolutamente nada porque no tiene nada.
Pero si yo le doy botón derecho Inspect, ¿sí? Me abre todos los elementos que componen esta página, ¿sí? Fíjense que tengo una solapa que dice console, ¿sí? Y es como si fuese la consola nuestra de nuestro Visual Studio Code. Fíjense que tengo el simbolito mayor que, y hay como un cursor donde yo puedo escribir, ¿sí? Por ahora nosotros no vamos a escribir nada acá, pero sí vamos a ver los resultados en esta consola. Sí, ya lo pasé, ¿no? En este caso, fíjense que la consola a mí me está tirando un error que dice refuse to apply style from, me está diciendo que no puede aplicar la hoja de estilo que se encuentra en css/style.css. Me lo está diciendo, obviamente, porque no existe esta hoja, yo nunca la creé. Ahora, si yo saco esto, ¿sí? Ahí quedó la consola limpia y quedó a la espera de comandos, ¿sí? Que nosotros, nuestros primeros ejemplos, los vamos a utilizar con esta consola que está acá y con nuestro Go Live funcionando, ¿sí? Lo primero que uno practica con cualquier lenguaje de programación, y ahora vamos a empezar a charlar un poco de las características de JavaScript, es el famoso hola mundo, ¿sí? Console, log, hola mundo, ¿sí? Pero fíjense algo, en realidad me lo está tomando como si fuese un texto. Si yo me vengo acá, me salió ahí en el cuerpo de mi página como si fuese un texto, ¿sí? Entonces, nosotros dijimos que eh, JavaScript, ¿se acuerdan que yo lo mencioné en varias ocasiones? Era el único lenguaje de programación que un navegador podía entender, ¿sí? Pero yo no puedo escribir una instrucción de JavaScript directamente y que el navegador sepa si estoy hablando de un texto común y literal, como es este caso, o un código JavaScript. Para que el navegador se dé cuenta de que es un código JavaScript, yo lo que voy a tener que hacer es indicárselo de alguna manera que este bloque de instrucciones es un código JavaScript y no es un texto HTML, no es ninguna etiqueta HTML, ni un texto plano. Entonces lo que voy a hacer es lo voy a encerrar entre dos etiquetas que se llaman script. Hasta hace no mucho tiempo, cuando nosotros utilizábamos la famosa etiqueta script, le teníamos que decir el type, ¿sí? Y le poníamos acá JavaScript, ya ni me acuerdo cómo es, ¿sí? Pero ¿por qué eso dejó de tener valor? Porque el único lenguaje de programación que podemos deployar o que podemos utilizar, mejor dicho, en un texto o en una hoja HTML es JavaScript. Entonces, ¿para qué voy a especificar algo que es único? Entonces se lo sacaron y ahora no hace falta. Solamente con poner script, si yo pongo este código ahí adentro, fíjense que cambió. Ahora me lo toma como si fuese una instrucción ejecutable, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que hace, antes de seguir charlando de esta etiqueta. Si yo me vengo acá, fíjense que desapareció. En este caso estamos hablando de el Internet Explorer, pero voy a volver a que estamos trabajando nosotros, y fíjense que desapareció de acá, y miren dónde apareció, en la consola, ¿sí? Esto sería la consola, para que ustedes puedan encontrar una analogía sencilla, es esto mismo. Es escribir acá instrucciones, CLS, dir, PWD acá no funciona, sí funciona, y me muestra el pad de donde estoy parado, no sé, git, status, fíjense que yo escribo instrucciones a mano y me devuelve un resultado, ¿sí? Eso es la consola y el navegador también tiene una consola, ¿sí? Todo lo que vayamos a hacer ahora lo vamos a visualizar y ver el resultado en la consola, ¿sí? Por eso, lo primero que necesitamos conocer es el famoso Lamundo. Esta etiqueta de script, nosotros dependiendo de en qué momento queremos que se ejecute el código, la podemos ubicar en el header, por ejemplo,
o la podemos ubicar en el body. Y además, no solamente tenemos que sí o sí escribir el código de JavaScript en esta etiqueta, sino que lo que podemos hacer también es incluir un archivo externo como hicimos con CSS. ¿Sí? ¿Se acuerdan que con CSS podríamos tirar el código CSS en el GEA dentro de las etiquetas style o podíamos utilizar un archivo externo que tenía diferentes cualidades? Una de ellas podía ser también el orden de mi página, ¿sí? Cuando nosotros hagamos una aplicación muy extensa que tenga muchas cosas, nuestras páginas de HTML pueden quedar embarradas, vamos a decirlo, de un montonazo de cosas todas juntas que tenemos que comentarlas por todos lados para poder entender qué es esto, qué es aquello. Entonces lo más prolijo a veces es utilizar archivos externos y listo, queda más ordenado, ¿sí? Sería una buena práctica más que nada. A nivel funcional no cambiaría demasiado algunas cuestiones. Otras sí, pero la mayoría no. Entonces, dentro de mi etiqueta script, todo lo que está ahí adentro, el navegador va a saber que eso se trata de un lenguaje de programación y el único que conoce es JavaScript. JavaScript se lo conoce como un lenguaje de programación dinámico y débilmente tipado, ¿sí? Ahora les voy a explicar lo que es, pero lamentablemente tenemos que hacer analogías con otros lenguajes para que ustedes puedan entender bien esta diferencia, eh, para que después no incurran en errores cuando estén trabajando con otros lenguajes. Yo voy a tratar de hablar de Java, que es el que nos corresponde a nosotros en esta comisión, eh, o .NET, que digamos son los que más conozco y son muy similares entre sí. ¿Qué quiere decir que un lenguaje de programación es débilmente tipado? ¿Tiene que llegó alguien? Que no hace falta que yo le indique eh, el tipo de una variable, ¿sí? ¿Y esto cómo se come? ¿Cómo sería eso? Primero tenemos que hablar de lo que es entonces una variable y lo que es una constante, ¿sí? Son conceptos muy similares entre sí, pero con una diferencia fundamental. Una variable o una constante es un lugarcito en la memoria de la máquina que está destinada a que yo guarde un dato, ¿sí? Yo puedo establecer a través de una instrucción muy sencilla que me guarde un pedacito de memoria para que yo ahí guarde algo, ¿sí? Y si otro programa quiere utilizarlo y el mío está en ejecución, no lo va a poder utilizar. Le va a decir, anda, búscate otro lugar, ¿sí? Este está reservado para tal o cual cosa. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre estos dos conceptos que yo mencioné, variables y constantes? La misma que dice la palabra. Una variable a lo largo de la ejecución de mi programa puede ir tomando diferentes valores, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo un dato de una factura con un subtotal, ¿sí? El subtotal va a ser una variable que va a ir almacenando información en función de que yo vaya agregando productos a mi carrito, ¿sí? Pero yo puedo tener un producto y la variable esa va a valer 1.000 pesos, no sé qué vale 1.000 pesos, un alfajor que vale 1.000 pesos, ya está, no quiero ir al kiosco por las dudas. Un alfajor, y después puedo ir agregando a mi carrito de compras diferentes productos, y esa variable va a seguir incrementándose o decrementando en función de que yo saque cosas, pero a lo largo de la ejecución de mi programa ese dato no va a aparecer constante todo el tiempo, sino que se puede ir incrementando, se puede ir decreciendo o inclusive lo puedo pisar. Pisar porque agarro y digo, bueno, saco todos los cosos, todos los productos del changuito y pongo este solo. Por ejemplo, ¿no? Y una constante va a ser en principio similar a una variable, va a ser un pedacito de memoria donde yo voy a almacenar un dato,
pero la diferencia es que ese dato no va a cambiar a lo largo de la ejecución de mi programa, ¿sí? Puede ser algún dato que yo traiga de una base de datos como para tenerlo más, más rápido, entonces lo guardo en una constante para después más adelante hacer un cálculo, y al declararlo como una constante también me cuido de por algún error no cambiarle el valor. ¿Sí? No sé, me equivoqué con el nombre del dato y en vez de le puse un nombre muy sencillo y agarré en un código, le piso el valor y hago un lío bárbaro entre mi aplicación. Entonces lo que hago es lo declaro como una constante y no lo voy a poder cambiar el valor. ¿Sí? Esos serían los conceptos generales de estos dos términos. Cuando yo declare una variable, que ahora les voy a mostrar cómo se hace, en cualquier lenguaje de programación, en este caso vamos a hablar primero de Java, ¿sí? No estoy hablando de lo que estamos trabajando ahora que es JavaScript. De Java, yo cuando declare una variable le voy a tener que decir guardame un pedacito de memoria para guardar un número, ¿sí? O para guardar una cadena de texto, o para guardar una fecha, o para guardar un booleano. Java me va a decir perfecto, te lo guardo. Pero ¿cuál es la diferencia de Java con respecto a JavaScript? Que yo en ese lugar, en ese dato, voy a poder guardar lo que yo le dije que iba a guardar y nada más. Si yo le dije acá voy a guardar un número y yo quiero usar ese pedacito de memoria para guardar una letra, me va a decir, no, no la podés guardar acá porque vos me dijiste que acá ibas a guardar un número. Si yo quiero guardar un texto en un campo que yo reservé para guardar una fecha, me va a decir, no, porque vos acá me dijiste que ibas a guardar una fecha. ¿Sí? Eso se lo considera como fuertemente tipado. Yo declaro una variable y le digo que voy a guardar un tipo de dato y Java no me va a permitir guardar un tipo de dato que no sea el que yo declaré. JavaScript es lo contrario, es un lenguaje de programación débilmente tipado, con lo cual yo no tengo que decirle qué tipo de dato voy a guardar, sino que simplemente voy a utilizar la palabra reservada, que ahora vamos a charlar de esto, var. Un nombre para la variable, subtotal, igual 1500. Listo, ya está. La palabra reservada var, obviamente de variable, hay otra que se llama let, pero no quiero meterme en ese terreno aún, vamos a dejar de a poco las cosas. Entonces yo reservo una palabra reservada var que se va a llamar subtotal, y le voy a asignar 1500 pesos. ¿Sí? Entonces, en la variable subtotal, yo tengo almacenado el número 1500. Yo en Java tranquilamente, perdón, en JavaScript puedo hacer subvar subtotal igual, y ahora charlamos un poco de esto, Nicolás. ¿Sí? Lo puedo hacer sin ningún problema. En la variable que antes guardaba 1500 pesos, ahora le guardé mi nombre. Si este mismo ejemplo nosotros lo hacemos en Java, en .NET, PHP, nos tiene un error. Y nos dice esto no lo podés hacer, porque vos cuando declaraste la variable me dijiste que ibas a guardar esto y ahora querés guardar otra cosa. ¿Sí? Ese es el concepto de débilmente tipado. Que el dato o el valor de la variable declarada podría tomar cualquier valor a lo largo de la ejecución de mi programa. ¿Sí? Lo mismo que dinámico. Dinámico, ¿qué quiere decir? Que cuando un programa es estático, es de ejecución estática, una vez que está compilado, no puede variar esta tipificación de las variables, no me salía la palabra. En cambio, como JavaScript es un lenguaje dinámico, mientras va leyendo las instrucciones, yo puedo cambiar estos valores sin ningún tipo de problema, no voy a tener ningún inconveniente. Lo cual, y esto es a título personal, quizá no sea el mejor programa, el mejor lenguaje de programación para arrancar a programar, pero no es imposible ni difícil, ¿sí?
Muy por el contrario, a lo que voy con este consejo es que quizá nos ayuda mucho todo este tipo de, digamos, de cosas que nos deja pasar JavaScript, y cuando nos chocamos con uno fuertemente tipado, ahí nos volvemos locos porque nos va a tirar un montón de reglas diciendo esto no lo puedo hacer, esto tampoco, esto tampoco, ¿sí? Pero no importa, simplemente es a título personal. Nosotros vamos a ver ahora cómo, a qué me refiero con todo esto. Entonces, cuando yo declaro una variable, yo lo que tengo que hacer es ponerle un nombre, ¿sí? Estos nombres que yo le voy a poner a una variable tienen que seguir una serie de reglas. El nombre de una variable nunca puede ser una palabra reservada, ¿sí? ¿A qué me refiero con una palabra reservada? Hay palabras que hacen referencia, obviamente, a instrucciones del lenguaje de programación, ¿sí? If, después lo veremos, es para hacer una pregunta. For es para hacer un ciclo, ¿sí? El do también, el while también. Todo esto lo vamos a ir viendo después. Entonces, yo no puedo decirle, por ejemplo, var if igual a esto, ¿sí? Porque me está diciendo ahí claramente, me está marcando un error y me dice que no está permitido como una declaración de variable. ¿Por qué? Porque if también es una instrucción, ¿sí? Entonces, no puedo utilizar una palabra reservada como nombre de una variable, ¿sí? No le puedo decir tampoco while, fíjense que me está marcando que hay un error, ni cualquier otra palabra reservada, ni siquiera podría utilizar var, ¿sí? No me va a dejar porque me va a decir, esto es una instrucción, no lo puedes utilizar como nombre de variable. Tampoco puedo decir que una variable va a empezar con un número, ¿sí? No me deja que un nombre de una variable empiece con un número. Sí puede contener un número en algún lado, al final, en cualquier lado del medio, pero no puede empezar. Una variable tampoco puede tener palabras separadas, ¿sí? Tiene que ser todo junto. Ahora, llegado el caso de que ustedes necesiten, porque lo van a necesitar y porque aparte forma parte de una buena práctica, utilizar nombres de variables, digamos, compuestos que lleven más de una palabra, hay otras formas de hacerlo. Por ejemplo, yo le podría decir, no sé, var, y puedo decirle, esto se llama camel case. Es la letra inicial, con excepción de la primera, de cada una de las palabras, empieza con mayúscula. Total de alumnos por aula. Igual 33, no sé. Esto se lo conoce como camel case. ¿Por qué? Porque la primera letra de cada palabra, con excepción de la primera, empieza con mayúscula. Otra forma de hacer lo mismo, par total de alumnos por aula, igual 33. ¿Sí? Esto se lo conoce como snake. Empezó a hinchar el auricular que se apaga. Bueno, esto se lo conoce como snake case, ¿sí? Cuando yo utilizo el guión bajo para separar las palabras. Ojo, son dos variables diferentes, esta y esta, ¿sí? El más mínimo detalle que yo incluya va a ser que sean dos variables diferentes y que no tengan nada que ver una con la otra. Otra cosa que no puedo hacer, con excepción del guión bajo, es iniciar el nombre de una variable con un carácter especial. Var, guión medio, total, igual 1500. No me deja. Con el asterisco tampoco, si no me pregunta tampoco, es lo único que me deja con el guión bajo. ¿Sí? Creo que no hay ninguna otra regla más. Bueno, hay una regla que tiene que ver con el sentido común,
cuando ustedes trabajen con variables, el nombre de la variable tiene que darme una idea de lo que almacena, ¿sí? El clásico Pepito, no tengo idea que si esto es un subtotal, si es el resultado de un cálculo, si es una suma, si es... no tengo ni idea, ¿sí? Entonces, ¿esto está permitido? Ni. O sea, por el lenguaje sí, no me va a decir nada, pero como una buena práctica no, porque yo mismo, después de un tiempo, ni me puedo acordar qué es lo que almacena esto que está acá, ¿sí? ¿Se entendió? Ustedes me van escribiendo cualquier cosa, ¿no? ¿Estamos bien? Uf, pues ya. Bueno, por las dudas no voy a averiguar cuánto está el capitán del espacio porque ya debe andar ahí más o menos. Bueno, entonces, una vez que nosotros definimos el nombre de una variable, le tenemos que asignar un valor, que es lo que yo hice acá. Y aparece el símbolo igual, ¿sí? En JavaScript, el igual es un operador de asignación, ¿sí? Yo no puedo preguntar con el igual si esto que está acá es igual a esto que está acá, como lo haríamos con el digamos, con sentido común. Porque en este caso, o en JavaScript, el igual está siendo utilizado como un operador de asignación. Básicamente lo que dice la palabra. Los 1500 se asignan en esta variable. Los 33 se asignan en esta variable. Lo que está a la derecha se asigna a lo que está a la izquierda, ¿sí? Como es un operador de asignación, si yo hago esto, acá declaré una variable, guión bajo total igual a 1500, ¿sí? Yo esta variable ya la tengo declarada, no la tengo que declarar de nuevo si la quiero reutilizar. Con lo cual no voy a decir var, guión bajo, total, igual a un peso, ¿sí? JavaScript me lo deja hacer, pero no hace falta que yo lo haga. Y esto es un claro ejemplo de lo que ustedes después se van a encontrar con otros lenguajes de programación. Si yo hago esto en Java, si yo lo hago en .NET, esto me va a generar un error de compilación. Cuando yo quiera armar mi archivo WAR o JAR en Java o mi archivo ejecutable en .NET, me va a decir, no puedo construir este programa porque vos estás declarando 2 veces la misma variable, ¿sí? Hago estas salvedades simplemente para que ustedes se hagan mentalmente las reglas de cómo van a funcionar después los otros lenguajes, ¿sí? O sea, JavaScript tiene lo suyo, pero estas cosas pueden complicar más adelante. Entonces, si yo quisiese hacer esto, la primera vez la declaro, la segunda vez solamente lo asigno, ¿sí? Ahora, cuando yo le asigno un valor a una variable con el operador igual, ¿sí? A no ser que haga algo diferente, que después lo veremos con el paso de las clases, lo que está a la derecha pasa a la izquierda, destruyendo el valor anterior. Con lo cual, en este ejemplo, tonto, pero visual, mi variable guión bajo total que valía 1500, ahora pasa a valer un peso. No vale 1501. ¿Sí? No guardó el anterior, se lo pisó, le asignó un valor nuevo, todo lo que estaba antes, no me importa dónde fue a parar, que no fue a parar a ningún lado, ya no existe, pero automáticamente lo pisó, ¿sí? No existe más. Entonces, vamos a hacer así, para seguir trabajando. ¿Se entiende hasta acá? Cualquier cosa me van abriendo el micrófono, yo no tengo drama, ¿sí? Los comentarios en JavaScript se hacen con dos barritas o barra, asterisco, asterisco, barra, ¿sí? Con las dos barritas es un comentario de una sola línea. Entonces yo acá voy a poner tipo enteros, ¿sí? Y si yo acá quisiese poner varias cosas, lo puedo hacer así, no hay ningún problema. Mientras yo lo cierre en algún lado, lo puedo hacer así. Este no lo voy a usar,
voy a usar solamente este. Los tipos de enteros obviamente son los tipos de datos. Vamos a poner en vez de enteros, vamos a poner números, porque acá en JavaScript no nos interesa demasiado que sea entero, porque ahí yo estoy dando una tipificación de otros lenguajes. ¿Sí? En otros tipos de lenguaje de programación yo le voy a tener que indicar no solo qué tipo de dato va a guardar, ya sea número o letra, sino dentro de ese tipo va a haber una subclasificación eh, más acotada, ¿sí? Pero en JavaScript no nos importa esto, simplemente palabra reservada edad, var, y le voy a decir edad igual 18, ¿sí? O le puedo decir, por ejemplo, no sé, var, qué sé yo, altura, y así le puedo poner centímetros igual 184, por ejemplo, ¿no? Y ahí estoy declarando un tipo de dato edad. Esperen un segundillo. Perdón, seguimos. Bueno, entonces, eh, así declaro una variable entera. ¿Sí? Si yo quiero imprimir esta variable con lo que vimos hace un rato, le puedo decir, por ejemplo, console.log. El console.log, después vamos a ver lo que es el log, pero vamos a decir que es un método, ¿sí? Después definiremos mucho más adelante que es un método, que está esperando un argumento. Un argumento es un dato que nosotros, como usuarios o como programadores, se lo tenemos que suministrar para que haga algo con ello, ¿sí? En este caso, el console log imprime por pantalla. ¿Y qué es lo que le tengo que pasar yo como argumento? ¿Qué va a imprimir? ¿Sí? Si no le paso qué va a imprimir, me va a decir, bueno, listo, pero no tengo nada para imprimir, ¿qué hago? Entonces, el console log puede recibir literales o podría recibir una variable, cualquiera de las dos cosas. Un literal que es lo que dice la palabra, un literal. Yo le voy a decir entre comillas dobles, vamos decir, la edad del alumno es 2 puntos. ¿Sí? Esto es un literal. Si yo me vengo acá, perdón, acá, me sale la edad del alumno es. Cualquier cosa que yo escriba entre comillas dobles va a ser literalmente lo que salga acá. Incluido, chicos, esto es importante porque es una pavada, pero se confunden acá, los espacios en blanco. Los espacios en blanco siguen siendo un carácter. Sí, no sale nada impreso, pero acá hay espacios en blanco. Entonces, si yo lo miro acá y yo hago eso que hice ahí, fíjense que no se nota la diferencia. ¿Por qué no se nota ahí? Porque están en blanco, pero están ahí. ¿Y cómo los podemos comprobar? Porque como yo les dije, podemos imprimir literales, que es esto que vimos acá, variables, o podemos hacer una concatenación, ¿sí? Concatenar una cosa con la otra. ¿Cómo podemos concatenar una cosa con la otra? Seguido del literal le voy a poner más edad. ¿Sí? Como esto es un literal, todo lo que está acá adentro es un literal, y esto es una variable, me lo va a imprimir tal cual. La edad del alumno es 18. Como se dio cuenta que es una variable, no me esperen que voy a pasar al cable, porque otra vez se apagó. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿No? Sí, joya. Bueno, sigamos entonces. Como se dio cuenta que esto es una variable, no me imprime la palabra literal variable, edad, sino que me imprime el contenido. Ahora, si yo hago esto, que esto es un error muy, muy común en los inicios, por más que esto sea el nombre de una variable, como yo se lo encierro entre comillas, sale la palabra edad.
porque yo se lo encerré entre comillas, entonces lo toma como un texto literal. Literal, literal. ¿Sí? Así que esto es una pavada, pero insisto, es como un error muy, muy común en los inicios, así que sepan diferenciar bien, o practiquen, mejor dicho, cómo imprimir una palabra literal y cómo imprimir, una variable y un texto. No me salía, ahí está, me trae un poco. ¿Esto lo puedo seguir concatenando? Sí. Yo si quisiese seguir utilizando el mismo console log para poner varias cosas, le puedo poner más la altura es 2 puntos. Este es un claro ejemplo de lo que yo les indicaba antes, de que tenemos que tener en cuenta que el espacio es, si está metido adentro del literal, cuenta. Porque si yo esto lo imprimo, fíjense que me va a salir todo pegado. ¿Sí? 18, la altura de. ¿Por qué? Porque imprime la variable edad y automáticamente después me empieza a imprimir este texto literal. ¿Cómo podría ser yo más sencillo todo esto? Le puedo poner un más y un espacio, pero directamente a esta frase le dejo un espacio al principio. ¿Sí? Y termina la altura de es más altura en centímetros. Fíjense que me está indicando que hay una variable que se llama altura en centímetros. Le doy ahí y ahí concatené 4 cosas. Me vengo acá, la edad del alumno es 18, la altura es 184. ¿Sí? Bueno, una variable no solo puede almacenar números, como vimos recién, sino que también le puedo decir, por ejemplo, var nombre igual Nicolás. Y si quiero reutilizar este código que está acá arriba, copio y recauchutamos todo. ¿Por qué? Porque le voy a decir al principio, acá, le voy a decir el nombre es, 2 puntos, más nombre. Y fíjense que me sigue arrojando error, porque tengo que concatenarlo con lo que sigue. Nombre más. Y ahí el error se me va. Vengo acá. El nombre es Nicolás, no le dejé espacio, me olvidé. La del alumno 18, ojalá. 42 le tendría que poner. Y la altura es 184. Vamos a ponerle 42. Y vamos a poner acá un espacio. Ahí estamos. ¿Sí? ¿Se entendió? Cualquier cosa me avisan, ¿eh? ¿Qué nos permite hacer JavaScript? ¿Sí? Esto que nos permite hacer, no quiero confundirlos, así que voy a tratar de hacerlo como más, más de a poco. Fíjense lo siguiente. Yo le voy a decir nombre igual 1500. Console.log y le voy a decir valor más nombre. ¿Sí? Yo me vengo acá. Fíjense, valor 1500. JavaScript es tan flexible y tan poco débilmente tipado, mejor dicho, para utilizar la expresión que corresponde, que yo esta variable la declaré originalmente con un valor de texto, Nicolás, y después le reasigné otro valor numérico y no tuvo ningún inconveniente. ¿Sí? Perfecto, me dice no hay ningún drama. Este mismo ejemplo, que yo lo voy a borrar porque lo vamos a ir viendo a poco, ustedes lo hacen con otro lenguaje de programación, ni siquiera compila, ¿sí? O sea, no es que va a ejecutar el programa y va a romper. Directamente le va a decir, no, no puedo compilar, no puedo seguir trabajando, porque esto que me está diciendo no tiene sentido. Porque esta variable vos la definías de un tipo y ahora se lo pasás a otro. No lo puedo hacer. ¿Sí? Son grandes diferencias de JavaScript con otros lenguajes de programación que vamos a ir viendo de a poco. Así como tengo el valor de texto, tipo texto, vamos a hacer así, yo podría hacer esto. Vamos a decirle
Textos. Uy, llegó alguien. ¿Qué es esto? Type of. ¿Por qué? ¿Qué me quedó mal? Ah, por este error, claro. No terminé de escribir ahí. Bueno, tipo texto. Yo le voy a decir, por ejemplo, de nuevo apellido. ¿Sí? Le voy a decir Fernández. Y le voy a decir, por ejemplo, var, edad, igual. Y voy a hacer esto a propósito. ¿Sí? Edad ya le habíamos puesto. No quiero utilizar edad. Altura. Qué sé yo. Vamos a ponerle valor. Para ponerle un número, ¿no? Y le voy a decir 42 de nuevo. ¿Sí? Fíjense lo siguiente. Yo tengo una instrucción, que esperen que nunca me acuerdo cómo la escribo porque no la utilizo a menudo. Tiki tiki. Y siempre lo escribo mal, así que prefiero fijarme antes de hacer lío. Sí, el type of, claro, que pavo, más fácil imposible. Yo tengo una instrucción en JavaScript, o sea que es una palabra reservada, que me va a devolver. Si yo le paso un argumento, que ese argumento que le voy a pasar es el nombre de una variable, me va a devolver de qué tipo es. Entonces le voy a decir, por ejemplo, console.log y le voy a decir la variable apellido es dos puntos más y acá le voy a poner type of, esperen que, está bien, no sé por qué lo escribo mal, es más fácil. Y acá le voy a pasar apellido. ¿Sí? Vamos a ver esto que imprime. La variable apellido es del tipo string. ¿Sí? ¿Qué quiere decir del tipo string? Que es un texto. ¿Sí? Es un tipo de dato de texto. En este momento, la variable apellido es del tipo string. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Y le voy a decir valor. Apellido, no, esto es valor. Puntos. El punto y coma en JavaScript no es obligatorio, pero si no quieren tener líos con Java después, porque se lo van a olvidar, acostúmbrenselo a ponerlo siempre para no tener ningún tipo de lío. Entonces, la variable string, la variable apellido es del tipo string, ¿sí? Es un texto. La variable valor es del tipo string. ¿Por qué es del tipo string? Porque yo la encerré entre comillas dobles. ¿Sí? Cuando yo estoy hablando de comillas dobles, siempre estoy hablando de un texto literal. ¿Sí? Tengan presente eso. JavaScript igual en este sentido también, gracias a Dios, es bastante flexible y no nos va a generar tantos líos como otros lenguajes de programación. Ahora, yo lo cambié a valor, le asigné el número 42 y vamos a ver qué dice. Ahora cambió, ¿sí? Y me está diciendo la variable apellido sigue siendo un tipo string y la otra pasó a ser un estilo number, ¿sí? Un tipo number, no un estilo number. ¿Ok? Entonces el type of es una instrucción de JavaScript y es una palabra reservada, ¿sí? Con lo cual, palabra reservada, yo no puedo generar variables con esas palabras reservadas. Le voy a decir ahora tipo decimal. Y ahora voy a crear un var. Vamos a poner de nuevo, no, total, vamos a decir total, igual, y le vamos a decir, por ejemplo, no sé, 1499.9, ¿sí? Console log, total. También me está diciendo que es un tipo number. En JavaScript no vamos a tener problemas porque son todas las variables, las considera de una forma bastante, ¿cómo se dice?
número o texto, ¿sí? No tiene mucha definición, pero cuando nosotros trabajemos con otros lenguajes vamos a ver que dentro de cada uno de los tipos de datos generales tenemos tipos de datos más específicos. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Ah, constante, ya me he olvidado de la constante. Constantes. Y le voy a decir, entonces, const, ¿cómo se llama este? Siempre me olvido este número. Bueno, no importa. Eh, Coeficiente igual, no sé, 500 pesos, ¿sí? Eso ya, podría ser el valor. Esto saben que se me ocurre, ¿vieron esos créditos UVA que se supone que es un coeficiente por el cual se multiplica un número contra ese número para arrojar un resultado? Bueno, eso podría ser una constante, que creo que en Argentina debe ser diaria nada más, pero es una constante, ¿sí? Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, así. Vamos a cambiar esto, así empezamos a recauchutar un poco de código y le voy a decir eh, el valor del coeficiente uva es más, ¿sí? Coeficiente. Me vengo acá, no, acá, me dice el valor del coeficiente uva es 500 pesos. Perfecto. Y ahora le voy a decir coeficiente igual a 600. Me tiene un error, ¿sí? Que dice que no se le puede asignar a una constante una variable, ¿sí? O sea, yo lo definí una vez. Uy, ¿qué pasó? Yo lo definí una vez y una vez que yo lo defino, ya está. ¿Sí? No le puedo cambiar su valor. Es justamente para eso, para que funcione de manera constante a lo largo de la ejecución de mi programa, ¿sí? También me sirve para esto mismo que yo les decía para no hacer lío con el código. ¿Sí? Si yo caigo sin querer en este error o se lo tengo que dar a un programador que no conoce mucho este código y me modifica el valor del coeficiente en una aplicación que calcula sueldos, pónganle, haría un desastre. ¿Sí? En cambio, yo lo indico en algún lugar como una constante. Yo entro a chequear el código, voy, me fijo que los coeficientes sean los correctos. Del resto del código, si están todas las cuentas bien hechas, debería salir andando. ¿Sí? Porque yo ya sé que ese coeficiente no lo puedo modificar. Lo que vamos a arrancar a ver ahora, ya que sabemos cómo declarar constantes y variables, son los operadores aritméticos, ¿sí? Que son bien conocidos por todos. Más, menos, multiplicación y división, ¿sí? Vamos a hacer así. Vamos a poner, por ejemplo, var suma, ¿sí? Fíjense que yo no le asigno ningún valor, lo único que hago es declararla. Var resta, var multiplicación, vamos a poner mul, ¿sí? Y vamos a poner var div, ¿sí? Acuérdense que div es una etiqueta HTML de JavaScript, no es nada, así que la puedo usar tranquilamente como nombre de variable. Y yo le podría declarar dos valores. ¿Qué tenemos? A ver, para no hacer lío, porque yo empiezo a utilizar la palabra, vamos a ponerle valor 1, que me lo deja poner sin ningún problema, igual a 25, valor 2 igual a 25. ¿Sí? Y acá le puedo decir suma, ¿sí? Perdón, suma va a ser igual a valor 1 más valor 2. ¿Sí? Lo puedo hacer sin los paréntesis también, no hay ningún tipo de problema. Le puedo decir resta es igual a paste, le voy a decir div
Ahí estamos. Va. Y este no va. Y le voy a decir que me falta mul es igual a valor 1 por valor 2. Yo un console log de todo esto. Le voy a decir la suma es 2 puntos más suma. Copy-paste 1, 2, 3, 4. La resta es resta, ¿sí? Recuerden que este más que está acá no estaría sumando, sino que cuando yo estoy haciendo referencia a literal y variable, está concatenando, ¿sí? Pero podría actuar de suma también. Mul, ¿sí? ¿Se entiende lo que hago, no? Cualquier cosa me avisan, ¿eh? ¿Sí? Si yo me vengo acá ahora, vamos a hacer así, como para hacerle, vamos a hacer un console.log, linitas, tiqui, 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 muchas linitas, para que haga a modo de encerrar entre estas linitas, ¿sí? Yo me vengo acá, la suma es 50, la resta es 0, la multiplicación es undefined, ¿qué hice mal? Y la división es 1. A ver, ¿qué hice? Mult acá, ¿sí? Fíjense qué loco eso, ¿no? Otros lenguajes, este error que yo había cometido no me lo dejan pasar, ¿sí? Me va a tener un error y no me lo va a dejar pasar. Pero si yo me vengo ahí, tengo perfectamente todos los valores. Esto también, que yo lo hice creando una variable y asignándole los valores de las diferentes cuentas a esa variable, también lo puedo hacer directamente en la consola. Lo único que no va a persistir o no va a estar almacenado en una variable en memoria, porque yo le podría decir lo mismo que hice acá, exactamente lo mismo, pero le podría poner en lugar de la suma es y asignarle o concatenarle el valor de la variable suma, le podría decir valor 1 más valor 2, ¿sí? ¿Qué va a hacer esto? Va a hacer la cuenta durante la ejecución de esa instrucción y me la va a mostrar en pantalla, ¿sí? Fíjense que acá también me va agregando, esto no se los dije yo, pero me va a ir agregando la fila donde se está ejecutando el código que está mostrando, ¿sí? Esto es algo importante que otros lenguajes de programación van a arrojar una excepción. Y JavaScript no me hace ningún problema. Yo le voy a decir que el valor 2 va a ser 0. Yo vengo acá, fíjense que me hizo todas las cuentas que pudo, pero la división me pone infinito, ¿sí? Me pone un agradable infinito, vamos a decirle. ¿Por qué? La división por 0 es una clásica excepción. Una excepción en un lenguaje de programación es un error que no se puede controlar y rompe con la ejecución de un programa. ¿Qué quiere decir esto que rompe con la ejecución? Que a la hora de compilar la aplicación, no me va a arrojar un error, no me va a decir, mirá que estás queriendo dividir un número por 0. No me dice nada, ¿sí? Pero cuando yo levanto esa aplicación y aprieto el botón de dividir o lo que sea, se rompe la aplicación y me corta, se cierra y hace los famosos cartelitos espantosos que no deberían ocurrir. Hay formas de manejar las excepciones, pero no las vemos más adelante o por ahí la vemos mejor con Java, ¿sí? Me parece como más fácil de visualizarlo. Ok. Bueno, cuéntenme hasta este punto cómo vamos, cómo venimos. Me interesa.
El cons lo vimos, el let sí lo vamos a ver, pero cuando vemos el scope de las variables, Jonathan. Pero cons lo vimos recién. ¿Qué más? ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿O ya? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, si estamos bien entonces. Nosotros vamos a decirle así, variables como acumuladores. ¿Sí? ¿Qué es lo que hablamos hasta hace un segundo? Que todo lo que nosotros le asignamos a una variable con el operador de asignación igual, ¿sí? Le estábamos pisando el valor anterior y agregando el valor nuevo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos hacer para que una variable acumule su valor en lugar de pisar el anterior y perderlo? ¿Sí? Yo voy a decir, por ejemplo, var acumular igual a 1.500 pesos. ¿Sí? Vamos a pensar que son pesos, ¿no? Vamos a pensar que es una caja de ahorro y que nos depositan plata. Por lo general es al revés. Entonces, yo le puedo decir, por ejemplo, esta es una forma larga, pero funciona, que acumular es igual a otros 1.500. ¿Sí? Ahora, con lo que estuvimos viendo y lo que estuvimos charlando, sabemos que va a seguir valiendo 1.500. ¿Pero por qué? Porque los anteriores se los pilló con estos. Si yo quiero que esto se acumule, le voy a decir que acumular va a ser igual a acumular más 1.500. ¿Qué quiere decir esto? Que en acumular voy a conservar lo que tenía, ¿sí? O sea, le voy a asignar lo anterior y le voy a sumar 1.500. Entonces ahora, acumular vale 3.000. ¿Sí? Hay forma más corta de hacer esto que, eh, que esto mismo. Bueno, vemos, no quiero tampoco complicar. Pero le puedo decir, por ejemplo, acumular igual a acumular más 300 pesos. ¿Sí? Y ahora acumular debería valer 3.300. No obstante, si yo hago esto, ya está. No importa lo que valía acumular en ese momento, le metí la igualación a 100 pesos, listo, ya está, vale 100 pesos. Lo que haya después no existe más. Console.log, el valor de acumular es los puntos más acumular. Esta variable sigue siendo una variable, ¿sí? Sigue siendo una variable, pero actúa como un acumulador, ¿sí? Porque acumula y va metiendo más datos dentro de ella misma, no es que los va pisando. ¿Sí? 3.300. No, esto después lo vemos. El concatenador es exactamente lo que dice Daniel, es para cuando veamos, en la clase que viene, cuando veamos if, los vamos a ver. Sí, hay diferencias entre los lenguajes de programación, ojo con eso. No todo lo que ustedes vean en JavaScript sirve igual para Java, inclusive entre lenguajes que son muy primos hermanos, como es .NET y Java, hay diferencia. No es que todo es estándar para todos los lenguajes. Ojo con eso porque eh, se pueden equivocar. Bueno, no voy a sumar nada más por hoy. La idea era llegar hasta acá. Sí me interesa lo que les dije desde el primer momento, aquellos alumnos que están empezando, traten de practicar, no sé si mucho, pero traten de ir practicando lo que hicimos, ¿sí? Porque esto es acumulado, como la variable, ¿sí? Todas las clases vamos a ir agregando cosas nuevas y nuevas y nuevas y nuevas y se hace una pila importante, así que hay que tener
hay que tener todo bastante fresco. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? Yo, profe, Sí, yo ya sé que ya lo dijo en la otra clase, pero bueno, no me quedó bien la fecha de entrega. ¿Era la semana del primero o del 8? la semana del 8. ¿Del 8? Sí, Bárbaro, gracias. de nada. Bueno, chicos, nada más, dejo de grabar. La grabación tarda un ratito